Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita. Él fue candidato a la presidencia de la República en forma incidental tras el asesinato a Fernando Villavicencio y actualmente ha retomado su función como editor del portal Periodismo de Investigación. Quisiéramos, Cristian, conocer cómo mira usted la situación nacional el día de hoy. Se iba a tratar en un marco de gran expectativa un paquete de reformas penales que tiene en términos generales muy buenas intenciones, pues pretendía eliminarse beneficios penitenciarios en delitos graves, que incluye sanciones a jueces y fiscales que favorezcan al crimen organizado, pero por allí también, como caballo de Troya, había algunos artículos que encendieron las alarmas. Lo hizo la Fiscalía, lo han hecho varios periodistas, porque favorecerían en forma muy directa a los intereses del correísmo. ¿Cómo ha visto usted esta situación? Gustavo, es un gusto saludarlo, un placer nuevamente estar con ustedes. Agradezco por esta gentileza. No dejan de cometer errores. En el estricto sentido, lo que está tratando de evitar como una cápsula, ¿sí? Dentro de este paquete de reformas al Código Integral Penal, ¿sí? Es buscar consolidar espacios para su impunidad. Sin considerar lo que puede provocar a futuro, ¿sí? Porque bien de la enmienda que intentan hacer ahora en el Código Integral Penal, podría, pues, en el futuro beneficiarse cualquier persona que tiene enormes capacidades de entender el derecho internacional y utilizarlo a su favor. Es decir, si es que nosotros viéramos en el futuro la capacidad de que los grupos de delincuencia organizada se perfeccionan y encuentran abogados de primer nivel, podrían beneficiarse simplemente con eso. Porque lo que se busca a toda costa, ¿sí? Es que un informe fuera de lo que es el marco de la justicia penal internacional emita un informe y obligar a la justicia ecuatoriana a un proceso de revisión, ¿sí? Valiéndose en espacios y en procesos internacionales que hemos vivido en el Ecuador y que han zanjado condiciones de abusos del derecho eh, en beneficios actuales. Es decir, quien abre el camino en favor de un buen uso del derecho y de lo que significa su gestión, pues ahora puede ser utilizado por quienes realizan hechos de corrupción a su favor. Una organización internacional de derechos humanos, por más ligada a lo que es la institucionalidad de las Naciones Unidas, no puede ser suficiente o no puede ser un informe valorado desde el punto de vista jurídico internacional y nacional para obligar a que un juez, luego de haber emitido una sentencia, esté obligado a revisarla. Es decir, tomemos el caso Sobornos, Gustavo. Este momento acuden a una entidad internacional ligada a Naciones Unidas, ¿sí? Eh, Realizan el lobby pertinente con todo el dinero del mundo, ¿sí? Y logran obtener un informe que dice, emítase pues uh, una nueva posibilidad jurídica en favor de este caso y debe ir a revisión, ¿sí? Y pues todo lo legitimado, ¿sí? En una lucha muy difícil contra el poder instituido de lo que fue en su momento la Revolución Ciudadana, pueda ser puesto en entrevista. Eso no puede suceder. Y es por eso que nosotros hemos señalado con claridad que si es que existe una votación, debe hacerse en condiciones similares a la que sucedió hace pocos días con lo que significó la ley tributaria. ¿Ya? Vótese artículo por artículo y aquellos, ¿sí?, que efectivamente están en contra de lo dispuesto constitucionalmente, simplemente no se aprueben, porque lo contrario sería ya entrar en una pelea en Corte Constitucional que no vale la pena. Es decir, hay cosas que no valen la pena, como este articulado, ¿sí? Y otros que intentan darse con este caballo de Troya que el correísmo se ha inventado en la Comisión de Justicia. Que entendemos se trata de el texto alternativo al artículo 658 del COIP, que habla justamente sobre la procedencia de un recurso para este tipo de revisiones, y lo que se pretende allí es ingresar como definitivo un informe de un órgano de derechos humanos del Sistema Interamericano de Naciones Unidas, pero evidentemente esto tiene un direccionamiento para beneficiar a Rafael Correa.
Pensemos que a Rafael Correa no le da oportunidad porque prácticamente su vida política está destruida. O sea, parecería que está dirigido a Rafael Correa. El tema es todo lo que puede venir después de Rafael Correa. Porque yo creo que no es problema Rafael Correa en este momento. Él nunca va a regresar al Ecuador. Él nunca tendrá la posibilidad de tener la paz que internacionalmente tiene y él nunca va a poder volver a unir, ¿sí?, lo que hoy se encuentra destruido dentro de su movimiento. No es un problema de Correa, es un problema de provocar, ¿sí?, espacios y caminos a favor de la impunidad. Porque hoy puede beneficiarlo, independientemente de que él pueda o no pueda regresar al Ecuador. Pero en el futuro, ¿sí?, otros que han cometido actos y delitos execrables tengan la posibilidad de acudir con todo el dinero del mundo a una organización de derechos humanos internacional que no tiene idea ni entiende lo que pasa en el Ecuador, realizar el lobby pertinente, porque eso es válido, ¿sí?, y pues lograr con el tiempo un informe favorable para que una sentencia sea revisada en el Ecuador. Entonces, no nos centremos en que Correa es el problema, es el futuro, ¿sí?, que esto genera. Le pongo un ejemplo, Gustavo. No pensemos en Correa, pensemos en Fito. Él podría hacerse responsable de un beneficio como este. Eso es lo que queremos los ecuatorianos en verdad. Y empaña de alguna manera otras reformas muy importantes que se plantean dentro de este mismo paquete, como el aumento de penas para delitos como sicariato, extorsión, secuestro en diferentes modalidades. Y eso implica un proceso de reencuentro profundo de la institucionalidad de la función judicial. Todo este cambio de modelo penal que nos fue presentado como un proyecto nuevo de país, vemos que no resultó. Es decir, el Código Integral Penal en sus formas y la estructura constitucional que nos entregó Montecristi no se compadece bajo ninguna circunstancia a la realidad que actualmente tenemos. Significa que los ecuatorianos tenemos que encontrar y buscar capacitarnos en tener las herramientas para poder juzgar, ¿sí?, a término y en las condiciones que se requieren estos delitos, porque lo que hemos visto es simplemente penas blandas para delitos brutos. O sea, el hecho de que el Estado, de forma tosca y grosera, encuentre formas de organizarse de forma criminal para extorsionar a las empresas internacionales, obtener recursos económicos y pues con eso enfrentar elecciones, es una forma tosca de destruir la democracia. ¿Sí? Y que de eso apenas reciban 8 años de prisión, en los cuales 4 puedan salir libres, no tiene ninguna capacidad de entendimiento. Es por eso, ¿sí?, que estas reformas a las cuales pues se está buscando llegar, pues tengan en el futuro las capacidades necesarias para enfrentarlas y que pues llevarlas adelante, porque no nos va a servir absolutamente de nada los cambios legales si es que no podemos sentenciar. El mejor ejemplo, a pesar de las condiciones, es que el Ecuador no sanciona, ni ejecuta, ni condena temas de lavado de dinero, por ejemplo. Apenas hay 1 o 2 sentencias en el país por este tipo de delitos. ¿De qué nos sirve aumentar las penas si no podemos ni siquiera juzgarlo? ¿Sí? Así que, pues, todos estos cambios que políticamente son importantes implican una responsabilidad enorme de la sociedad para poder. Y está también por allí el tema de la UAFE, una entidad tan importante que tiene la obligación de controlar algo fundamental como el lavado de dinero, lavado de activos, cumpliendo de forma tan precaria. Pero el presidente Noboa todavía no nos ha dado las líneas para entender cómo es que va a fortalecer la unidad de análisis financiero, ni cómo ésta se va a conectar con lo que significa la real lucha contra
lo que son los grupos de delincuencia organizada y sus formas de obtener ingentes recursos económicos sin que sean detectados. Es decir, es como partir desde cero. Porque si bien existe una entidad que bien o mal ha hecho su trabajo, ¿sí?, sea dirigida políticamente o no, ¿sí?, la realidad es que frente a las actuales necesidades de enfrentar el crimen en el país, no le es suficiente. Y lo que nos presenta es un llamado Plan Fénix, que todos sabemos que no existe y que ha tenido que armar un plan de seguridad en la medida que la violencia le ha estallado en la cara, que no ha incluido la unidad de análisis financiero. Y la gran pregunta es, ¿cuándo nos va a presentar al menos un bosquejo de lo que efectivamente intenta hacer? Porque debemos entender, siendo realistas, de que el gobierno se encuentra sobrepasado en sus condiciones reales para enfrentar los graves problemas que tiene el país. Pero este no es un problema urgente, es un problema además importante que tiene que enfrentarlo y darle la importancia que requiere. Más que otros en su momento, si no lo hace, difícilmente creo que podremos enfrentar en reales y verdaderas condiciones lo que significa la economía criminal en este país, que si bien se habla de un 30%, en realidad en términos de lo que significa el devenir diario, pues no sabemos cuánto significa, Gustavo. Bien, vayamos a un tema colateral, que además fue fundamental para, de alguna manera, configurar el escenario de hoy en Ecuador. El viernes previo a estas festividades de Carnaval se cumplieron 6 meses del asesinato a Fernando Villavicencio. Una investigación que ha contado con aporte nacional e internacional, con investigaciones en las cuales se tiene detenidos e iniciando un proceso a 6 de los autores materiales, pero sobre los autores intelectuales no se han dado aún sino conjeturas. ¿Cuánto se ha avanzado en esta investigación? Es que estamos detenidos 6 meses con respecto al tema del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿sí? Existe un número de 6 involucrados, ¿no? El principal de ellos es Carlos Angulo, otro que además debería ser incluido como posible autor intelectual del crimen. En primera instancia, debo entender, y hay que hablarlo con claridad, por la falta de institucionalidad de la justicia para iniciar con la audiencia y formular imputar lo que efectivamente tiene que hacerse dentro del caso. Y la jueza contra los autores materiales. Contra los autores materiales. Y la juez, no ha tenido la valentía para hacerlo, ¿sí? O tiene miedo o está comprada. La jueza, ¿sí?, o tiene miedo o está comprada. Y igual para la fiscalía. O tienen miedo o están comprados. Porque es esencial dar este paso de formulación de cargos contra los 6 supervivientes, entre los cuales está este líder de los Lobos a la Sombra, Carlos Angulo, ¿sí? Está a quien directamente aparecía como pareja de este sujeto, ¿sí? Y a partir de allí se pueden dar los primeros pasos para entender quiénes son los autores materiales, que bien o mal ya hemos dicho quiénes están directamente relacionados, Gustavo. Sí se ha logrado hilvanar, hay pistas sólidas, hilos conductores que lleven hacia los autores intelectuales. A la luz del caso Metástasis, es evidente que Ronnie Aliaga y es evidente que Javier Jordán son parte, ¿sí?, y deben ser acusados e investigados como posibles autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio. Yo lo he dicho públicamente, no me voy a cansar en repetirlo. Ronnie Aliaga, ex asambleísta del Correísmo, ¿sí?, y el cajero de Leandro Norero, ¿sí?, Javier Jordán
tienen que empezar a ser vinculados en la investigación del crimen de Fernando Villavicencio en su autoría intelectual, de los que podamos encontrar en el futuro, independientemente de la investigación que el propio Fernando Villavicencio solicitó en el mes de abril pasado, del año pasado, ¿sí?, en contra de 5 asambleístas, en los cuales ellos ya aparecen en sección de concordancia, no asambleístas, como Cuero, ¿sí?, como Pablo Muentes, con quien yo tengo un juicio. Pablo Muentes me ha puesto un juicio y me ha llamado a declarar en los próximos días en un proceso, porque dice que estoy mal utilizando su nombre y destruyendo su honra, pues tiene que investigarse, le guste o no, me enjuicie o no, me mande a la cárcel o no, tiene que investigarse en este primer proceso a Pablo Muentes y los otros 4 asambleístas que en su momento planificaron un supuesto atentado en contra de Fernando Villavicencio, que efectivamente terminó en agosto de su muerte, 5 meses después. Tiene que investigarse. La pregunta es qué está haciendo la Fiscalía con respecto a este tema, y la pregunta es cómo está avanzando la Fiscalía y cómo estos involucrados, en este caso presentado en abril del año pasado por el propio Villavicencio, terminan vinculándose en un nuevo caso de investigación por su real asesinato. ¿Qué tan importante ha sido el papel que ha jugado la colaboración internacional, particularmente el FBI? Yo creo que sin el FBI no se hubiese podido descubrir qué es lo que sucedió desde el ámbito material. El FBI llegó para ser un observador, ¿sí?, de lo que había encontrado la policía, y pues observó además cómo muy profesionalmente explotó información de los dispositivos de los sicarios asesinados, que permitió construir una historia lo suficientemente poderosa para entender que existían 3 jerarquías, ¿sí? Esta jerarquía superior, que pasa por la jefatura de los lobos, ¿sí?, que contrata, ¿sí?, o que tiene un acuerdo con el grupo de Colón Pico, que a su vez le dota de toda la logística a los sicarios que ya trabajaban para este grupo de Colón Pico. Sobre esto, pues, y sobre este entendimiento, debemos saber que esto se ha logrado básicamente por la presencia del Federal, por el Buró Federal de Investigaciones, ¿no es cierto?, que es el FBI. Así que, yo dudo, en verdad, Gustavo, dudo que esto hubiésemos logrado conocer si es que ellos no estaban aquí presentes. Porque era evidente y se conoció desde el primer día del crimen, Gustavo. Al siguiente día del crimen, diario El País de España, ¿sí?, la periodista Carolina Mela, corresponsal de ese medio, ya publica el nombre de Fabricio Colón Pico como posible implicado dentro del crimen de Fernando Villavicencio. ¿Cómo lo obtiene? Por fuentes informativas. ¿De dónde? De la policía o de la fiscalía, de donde sea. El tema es que cuando, horas después del asesinato, la policía empieza a revisar las imágenes de las cámaras cercanas donde se dieron los hechos, identifica a los sicarios que ya habían sido investigados por temas relacionados a temas de narcotráfico, y que incluso sus dispositivos, sus teléfonos, se encontraban intervenidos por orden judicial, y que esas conversaciones inclusive ya se encontraban materializadas en un informe en el cual se señalaba que Fernando Villavicencio iba a ser asesinado, y nadie hizo nada dentro de lo que significa la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía y sus líneas superiores. Entonces, pues ahí hay un camino clarísimo, perdón, Gustavo, que señala que si no había FBI, no llegábamos ni siquiera a los autores materiales como se ha llegado al momento. ¿Y qué criterios, qué observaciones puede hacer usted al accionar de esa comisión legislativa que investiga también este caso? Le pido, por favor, Gustavo, que me repita, que se entrecortó la señal, por favor. Sí, le preguntaba su criterio sobre el papel jugado por la comisión legislativa que investiga también este caso. La comisión todavía tiene un tiempo para actuar.
creo que tiene que centrarse en buscar información aleatoria que permita generar una línea de seguimiento documental distinto a lo que está haciendo la Fiscalía. ¿Sí? Y de allí continuar con las investigaciones. Yo, a diferencia de muchos que dicen que esta comisión no está sirviendo de nada, yo creo que juega un papel fundamental desde el punto de vista político, porque primero mantiene el nombre de Fernando Villavicencio a nivel público. Y segundo, pues evidencia cómo las autoridades y cómo los funcionarios, que son incluso antagonistas, juegan un papel preponderante para tratar de silenciar y oscurecer el caso, y otros que simplemente tratan de ralentizar las investigaciones. Eso en el futuro jugará un papel preponderante para saber quiénes buscan esconder y quiénes tratan de brindar luces, ¿sí? Y sobre todo, que es lo que yo aún sostengo y defiendo, el nombre de Fernando pues se mantiene vivo en la opinión pública, porque lo peor que nos puede pasar, ¿sí?, después del tremendo crimen que enfrentamos, es que simplemente la voz, ¿sí?, de alguien que fue por demás claro y contundente en este país se apague por completo. Bien, cuéntenos finalmente si algo se vislumbra en el horizonte con respecto a la política. Estamos en año electoral, se han abierto ya los procesos para las elecciones del 2025. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tiene gente buena que actuó en la elección anterior que construye? Y también en esta respuesta final, cuéntenos también sobre su retorno al periodismo. ¿Cómo se encuentra periodismo de investigación? Avisoro un año de elecciones donde tal vez tengamos menos candidatos, donde posiblemente el correísmo sufra un cisma irreversible, ¿sí?, en el cual incluso parte de su militancia se una al actual movimiento del presidente de la República, Daniel Noboa. Queda en evidencia esas rupturas con la presentación de un nuevo candidato, que es el señor Rabascal, ¿sí?, que es parte de esa tendencia que, si bien no representaba un porcentaje importante, genera una disidencia interesante dentro de lo que significa las visiones de progresismo. Veo una candidatura muy fuerte y muy poderosa de Jan Topic en el futuro, consolidando una propuesta monotemática basada en la seguridad, sin entender lo que significa la democracia y mucho peor la corrupción y la ética, ¿sí? Y veo el final de otras organizaciones en nacimiento o en ciernes, que puede ser el SUPIN. En el caso directo en el cual yo he participado, como es de la Alianza Construye Gente Buena, pues avisoro que tenga la posibilidad de construir una propuesta política desde una narrativa innovadora que le permita mantener una posición importante dentro de las próximas elecciones. El tema de Gente Buena es un camino mucho más largo y difícil, ¿sí? Dentro de una gran cantidad y gama de organizaciones que están buscando su formalización, es una más, y sin la presencia de su líder, que en su momento fue Fernando, eso se ralentiza en condiciones en las cuales tiene que abrir las puertas a nuevos pensamientos y todo a la creación de pensamiento intelectual, ¿sí? Y con respecto a mi futuro periodístico, yo he retomado mi posición en la Fundación Mil Hojas, ¿sí? El portal Periodismo de Investigación estará al frente las hijas de Fernando, ¿sí? Es un deseo que ellas tenían, al cual yo bajo ninguna circunstancia me puedo negar, y tienen el futuro de encontrar un camino dentro de lo que significa su voz, su opinión, sus derechos y sus sueños que están por hacerlo. Yo les aviso y les deseo el mejor de los éxitos. Yo tengo proyectos tanto en lo personal, en lo periodístico, y tanto en lo organizacional, como es y lo que es la Fundación Mil Hojas, que vamos a centrarnos básicamente en lo que significa
En estos próximos 2 años, el entendimiento de lo que son las relaciones del Ecuador con China, y vamos a, pues, a profundizar en investigaciones directamente ligadas a lo que es el crimen organizado y la justicia, que serán nuestras líneas de acción en el futuro, Gustavo. Bien, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, ha sido un placer. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación.